Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad serán blasfemados. Y que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Amados amigos y hermanos, esta tarde queremos ahondar un poco más en el tema del pecado, ya que han quedado algunas dudas de lo que leímos en la primera carta de Juan, capítulo 5, versos 16 y 17, que decía: si alguno ve que su hermano está cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, debe orar, dice. O sea, debe orar por él, y Dios dará vida al hermano. Si se trata de un pecado que no lleve a la muerte, hay un pecado que lleva a la muerte. Por ese pecado no digo que se debe orar. Toda maldad es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. En un video anterior analizamos cuáles eran los pecados, usted lo puede considerar, los pecados de muerte, y entre ellos vimos que el adulterio era un pecado de muerte, que ya no hay reconciliación para alguien que ha cometido ese pecado. Pero puede surgir la duda que alguien diga: hermano, pero ¿qué pasa si yo cometí ese pecado del adulterio? ¿Qué va a pasar conmigo? Ya no hay reconciliación para mí. Entonces yo primeramente le preguntaría: ¿usted sabía que el adulterio es un pecado de muerte? Y la persona me va a decir: mire, yo no sabía, yo pensé que todos los pecados eran iguales. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que usted ha perseverado en una iglesia que no es de sana doctrina. Una iglesia donde no adoctrinan antes de bautizar. Que vienen y bautizan a la persona por emoción, porque la persona aceptó y al poco tiempo dice: bueno, hermano, lo vamos a bautizar, pero no lleva un estudio bíblico. Entonces vienen a esa persona y la bautizan. Pero ese bautismo no es válido porque esa persona no ha nacido de nuevo, porque no ha cambiado, sigue practicando las mismas cosas que practicaba antes. Entonces es necesario que usted salga de esa congregación que no es de sana doctrina y que sea bautizado. Pero antes de bautizarlo, el Señor Jesucristo dijo, veamos lo que dice en Mateo capítulo 28, porque esto no es una doctrina que la iglesia se haya inventado o que yo me haya inventado esta doctrina, sino que lo que hay es desconocimiento de la palabra de Dios. Antes de bautizar a alguien, dice en Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, dice, que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué es hacer discípulos? En la versión 1909 dice, por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles. Primero, el gentil debe recibir una enseñanza. ¿Qué es el pecado? Que hay pecados de muerte y pecados no de muerte, para que esa persona sepa el camino y no se pierda. Pero si esa persona no sabe el camino, no le han enseñado realmente qué es la sana doctrina, esa persona lleva un camino errado, no nace de nuevo. Y es necesario, dice, nacer de nuevo, y para nacer de nuevo se tiene que conocer lo que es la doctrina de Jesucristo. Se tiene que discipular. La persona tiene que saber qué es el pecado, porque es necesario que se bautice para perdón de sus pecados. Entonces, amados amigos, por eso esa persona que se ha bautizado, supuestamente bautizado, y después comete adulterio, realmente esa persona no le ha amanecido, no ha llegado la luz del verdadero evangelio, le han predicado otro evangelio, un evangelio falso, donde consienten el pecado y donde han convertido la gracia de Dios en un libertinaje. ¿Qué es lo que predican hoy los pastores? Lo que predican es abundancia, prosperidad. Se vienen 6 meses de abundancia, de prosperidad, declárelo. Eso es lo que hoy se predica. Por eso hay mucha gente que está viviendo en pecado, que está viviendo en esa condición, y realmente lo que están haciendo es llevando a esa gente a perdición. Y lo decía al inicio, pero hubo, dice, falsos profetas, falsos pastores, que introducirán encubiertamente herejías. Son iglesias sectarias, o sea, que se han desviado de la fe. Porque si nosotros consideramos lo que leímos en 1 Juan 5, 16 y 17, vamos a estar de acuerdo que estas son cartas pastorales, son cartas doctrinales. O sea, esto es doctrina para la iglesia. Entonces, por eso Juan escribe que hay pecado, dice, si un hermano comete un pecado, porque al final pues podemos cometer un error, una falta, un pecado, pero que no sea de muerte. El que dice que no comete pecado, ese es un mentiroso. Cometemos pecados, pero hay pecados no de muerte por los cuales nos podemos reconciliar, pero hay pecados que ya no hay reconciliación. Entonces hay que explicarle, hay que doctrinar al oyente, al que llega a la iglesia, hay que enseñarle, hay que doctrinarlo antes de bautizarlo, y entonces ya esa persona va a decir: sí, acepto. Sí, estoy de acuerdo en perseverar, en seguir adelante, en ya no volver atrás, en ya no ser como la puerca lavada y volverme otra vez
a revolcarme en el pecado. Pero eso es cuando se doctrina, cuando se enseña. Pero cuando solo se bautiza con el fin de llenar la congregación, que haya muchos, y se bautiza así sin un conocimiento, se convierte la gracia de Dios en un libertinaje. Y eso es lo que hoy queremos hacer conciencia. Así que esperamos que algo les haya quedado de esta enseñanza, amigos y hermanos. La paz de Dios con ustedes.